Es el momento del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado Roy Cortina. Le pido... ya me la pidió. Muy bien, gracias. Gracias, presidenta. Bienvenido, jefe de gabinete. Nosotros, como lo hemos hecho hasta ahora, en sus 3 venidas aquí a la legislatura, junto al diputado Hernán Arce, le hemos presentado a usted y a su equipo un listado de casi 100 preguntas, creo que son 100, sobre distintos temas de la ciudad y de distintas áreas de gobierno, que obviamente le damos a usted y a su equipo el tiempo que usted crea razonable para contestarlas por escrito, 15 días, 20 días, un mes. Ya lo hicimos la otra vez, a excepción de las preguntas que usted responda aquí mientras está presente. Pero yo siempre trato de utilizar el tiempo que se tiene para hablar sobre un tema específico, que está y subyace en alguna de las preguntas que le hemos hecho. Y en este caso voy a volver a repetir la que le hice en noviembre del año pasado, y tiene que ver con las controversias que creo que existen para medir la indigencia y la pobreza en la ciudad de Buenos Aires, gracias a un trabajo de mi equipo de asesores el año pasado, pero que hemos profundizado este año y que estamos cada vez más convencidos que tenemos razón en lo que le estamos preguntando. Que la pregunta sería muy sencilla, pero por eso quiero usar el tiempo para explicar y retomar un poco la historia, si usted no la recuerda, de lo que yo le pregunté en ese momento. En la ciudad de Buenos Aires, hasta el año 2009, la pobreza se medía indirectamente desde el INDEC nacional, que tiene un sistema de medición de indigencia y pobreza en donde 25 municipios, incluido la ciudad de Buenos Aires, que en este caso es considerado un municipio, y 24 de la provincia de Buenos Aires, es la región que se toma para medir, para hacer esas mediciones a las que hago referencia. Cuando a mediados del gobierno anterior comienza a crecer lo que era una realidad, el apagón estadístico, una muy buena decisión del actual presidente de la Nación, en ese momento jefe de gobierno, a través de la Dirección General de Estadísticas y Censo, se crea o manda a crear un sistema de medición propio de la indigencia y de la pobreza. Lo hizo a través de un sistema de canastas, como todos sabemos, en estos casos la canasta alimentaria, que medía la indigencia, es decir, todo aquel que no llega a cubrir esa canasta alimentaria es indigente, y una canasta básica o total, no recuerdo ya los nombres porque ya verán ustedes que ya hay muchas canastas mezcladas, en donde el que no llega a cubrir esa canasta es pobre en la ciudad. Se daba un informe llamado Condiciones de Vida de la Ciudad de Buenos Aires, donde se informaba periódicamente cuál era el porcentaje de porteños que no llegaban a cubrir algunas de esas dos canastas. Los fundamentos, ya los leí la otra vez, no los voy a leer, que hacía en ese momento la Dirección General de Estadística y Censo, eran muy buenos. Decía, bueno, no podemos seguir midiendo la indigencia y la pobreza en la Ciudad de Buenos Aires sin tener en cuenta las heterogeneidades intrarregionales. Es decir, hay una especificidad en la Ciudad de Buenos Aires, hay características demográficas, sociales, económicas, ocupacionales, y nosotros no queremos que las cifras que dé el gobierno nacional sean las ajustadas a la ciudad. Supuso esto un avance, fue un avance, ¿sí? Fue una buena decisión en ese momento del jefe de gobierno. En la última medición de pobres en la Ciudad de Buenos Aires fue en el último trimestre del 2014, 27%. Durante el 2015 hubo una transición, ya no se publicó más, pero si uno entraba a la página web, a los informes y al Excel, se podía ver que se seguía midiendo y daba 25 y pico. ¿Sí? De 27 había bajado a 25 y pico. Y luego sucede lo que sucedió en el 2016, que se los dije el año pasado. Hay un cambio de método de medición. Se mantienen las viejas canastas de consumo
y se crea un nuevo sistema que el gobierno y sus especialistas lo llaman sistema de línea de indigencias y pobreza, que también usa dos canastas, que se llaman relativamente distintas. En vez de alimentaria, la que mide la indigencia es la básica y la que mide la pobreza es la básica total, ¿sí? Quiere decir que hoy en la ciudad, esto no lo estoy inventando yo, ustedes pueden entrar a la página web, los diputados que no lo han hecho, y van a ver que hay 4 canastas en la ciudad de Buenos Aires, 2 que corresponden al viejo sistema de medición y 2 al nuevo. La única que mide la indigencia y la pobreza es la nueva, ¿sí? ¿Pero qué cambió? ¿Cuál es la diferencia entre los dos sistemas? Los dos sistemas calculan o tienen en cuenta el mismo nivel de ingresos, es decir, el nivel de ingresos de la ciudad de Buenos Aires. Miden también el mismo índice de precios, pero la nueva, la que mide ahora la indigencia y la pobreza, vuelve a foja cero con el 2016, con lo que criticó en su momento el actual presidente de la Nación. Cambian la composición cualitativa y cuantitativa de las canastas, cambiando las pautas de consumo que tienen los porteños. O sea, conurbanizan y bajan el umbral de bienestar, ¿sí?, que antes ya lo había calculado la misma Dirección General de Estadísticas y Censo, y esto es lo que se produce. Entonces, señor jefe de gabinete, yo lo que le quiero decir, más sintéticamente que la otra vez, cuáles son las consecuencias de esto. En primer lugar, ya lo dije recién, se conurbanizan las pautas de consumo, que es la que se utiliza para construir las canastas y el valor, por ejemplo, de los alquileres. Miren, en marzo de este año se calculaba un alquiler en la ciudad de Buenos Aires para 2 personas, un matrimonio sin hijos, en 2.000 pesos. Cuando la misma Dirección General de Estadística y Censo planteaba que un alquiler de esas características en la ciudad de Buenos Aires está entre 3.900 y 5.900. Se cambian las cantidades de alimentos. Yo la otra vez di, hace 7 ejemplos de polenta, ¿sí? Por ejemplo, en vez de ser 200 gramos de polenta, se pone 100 gramos de polenta, o directamente se baja la polenta, o sea, se sube la polenta y no se pone, por ejemplo, carne, que es una pauta de consumo del porteño. Y esto no tiene nada que ver ni con el unitarismo, ni con que somos una ciudad distinta, sino con cuestiones que se miden, que ustedes las han medido antes para combatir el INDEC nacional, ¿sí?, y para saber realmente cuántos pobres había en la ciudad. Y miren, ustedes mismos dicen, en el año 2015, el 25% de las personas que no cubría la vieja canasta total era pobre, según la ciudad. Ahora, en el año 2016, los que no llegan a la pobreza son el 18.9%. En un año en donde la pobreza, el propio gobierno, Marcos Peña, cuando va a dar el informe en el Congreso Nacional, dice que el rumbo va bien, etcétera, 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 lo que ya sabemos, pero que hay más pobres. Entonces, ¿cómo puede ser que en la ciudad de Buenos Aires en un año hayan bajado casi 6 puntos? La segunda característica, ya me voy acercando al final, es la modelización de lo que nosotros decimos de un bienestar social diferenciado. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy claro. En la ciudad hay 2 sistemas de canastas, con dos bienestares diferenciados. La vieja, según ustedes, el viejo sistema, en marzo era de 18.686. Vuelvo a insistir, no lo invento yo. Ustedes entran a la página y eso está. Y la del nuevo sistema, que es la que permite solamente, según ustedes, medir la indigencia y la pobreza, esa canasta es de 14.620, ¿no? Entonces, esto tiene un significado simbólico profundo, porque parece ser que a los pobres, el bienestar de los pobres se analiza a la luz de un bienestar distinto, diferenciado, inferior, ¿no? Entonces, el bienestar social general lo mido con canastas de consumo, las 2 viejas, pero si mido la pobreza, la mido con una vara más baja. Y es obvio que lo que sucede es que al mantener el mismo índice de precios, el mismo índice de precios, bien digo, los mismos ingresos, pero se deprecia la conformación de la canasta, lo que automáticamente pasa es que artificial e instantáneamente baja la cantidad de pobres, porque
porque más gente puede llegar a cubrir esa canasta. Entonces, eso es lo que está pasando hoy en la ciudad. Y lo último, la última consecuencia, que para que cierre todo esto, estiraron arbitrariamente el sistema de estratificación social, ¿sí? Porque crearon dentro de la pobreza un estrato menor de pobreza. Esto tiene un año, que se llama no pobres vulnerables. Son hogares cuyo ingreso total mensual se ubica entre la canasta básica total, ¿sí?, la vieja, y la canasta total del nuevo sistema, ¿sí? Con lo cual, ¿qué es lo que pasa? La verdad que la suma de los no pobres vulnerables y pobres, para hablar en criollo, son los que se medían antes como pobres. Si uno va sumando, por ejemplo, si en el trimestre del 2016, en los 4 trimestres del 2016 se suman el estrato 2, el de los pobres, el que siempre se midió, el 1 es el indigente, y se le suma el estrato 3, este que han creado hace un año, da 17.6 del estrato 2 más 8.7 del estrato 3, la pobreza medida como debería ser medida, da 26.3 en el primer trimestre, y no 18 puntos. En el segundo subió, la pobreza da 31.9, en el tercer trimestre da 26.2, y en el tercer trimestre da 27.6. Entonces, las preguntas van de suyo, señor jefe de gabinete. Esta discontinuidad ha reseteado todo el sistema. Y mi sensación y la sensación que tienen mis colaboradores, y yo se lo planteé el año pasado, que aquí se está subestimando la cantidad de pobres que hay en la ciudad de Buenos Aires. Entonces yo le pregunto, ¿por qué discontinuaron el sistema? Le pido que vaya a cerrando. Ya termino. ¿Por qué cambiaron las pautas de consumo en la ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué crearon un nuevo estrato social? Y si usted no sospecha, se lo dije hace 7 o 8 meses, y le avisé antes porque no es ningún golpe bajo y lo sabe muy bien la presidenta de la legislatura, este es un tema que me interesa y quiero que se discuta seriamente. ¿Por qué no me lo han contestado antes? Y si por favor me lo pueden contestar ahora. Gracias, diputado. Es el turno ahora de... En relación a la pregunta del diputado Cortina, ¿por qué cambió la metodología de cálculo? A ver, algo charlamos o algo creo haber contestado en su momento, pero puede haber sido insuficiente. Lo que no hubo un cambio de metodología, porque en 2009 se diseñó un sistema de canastas asimilables, como bien lo describiste en detalle, que se asimilaban al seguimiento de las condiciones de vida de los sectores medios de la ciudad, y se hicieron publicaciones respecto de cuántos hogares o personas cubrían o no esas canastas. Pero nunca fue una medición de pobreza estrictamente, ni fue considerado la conformación de un índice. En 2016 se definió otro set de canastas, que se agregaron a las anteriores, no es que se eliminaron las anteriores, se agregó otro set de canastas, con las cuales se mide pobreza e indigencia desde entonces. Si se fijan en los informes en los que se hicieron utilizando las canastas originales, no se hacía mención a pobreza ni a indigencia. Recién se hizo mención a eso cuando se publicaron los primeros datos en 2016. De todas formas, me comprometo a enviarles también por escrito, en mayor detalle, el porqué de la incorporación de estas otras canastas también. Este tercer tramo con las respuestas del jefe de gabinete, damos por finalizado esta sesión especial. Agradezco la presencia del jefe de gabinete y de todo su equipo y la participación de todos ustedes. Muchísimas gracias.